Vamos a dar inicio al seminario de crítica del mes de junio, número 261 en este caso. Hoy vamos a escuchar la presentación y los comentarios sobre un trabajo del doctor y arquitecto Mario Sahugo, titulado Aquellos que todos saben lo que es, sentido común y tipo arquitectónico. Voy a presentar brevemente a nuestro expositor y las comentaristas y después ya les cedemos la palabra para que puedan avanzar ellos. Mario Sahugo es doctor en arquitectura y profesor titular consulto en la FADUBA. Fue director aquí del Instituto Norteamericano. En el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sido miembro del Consejo del Plan Urbano Ambiental y subsecretario de Planeamiento. Ha publicado varios libros y capítulos de libros y más de 400 artículos sobre historia de la arquitectura y la ciudad. Es miembro fundador de la Academia de Arquitectura y Urbanismo. Como comentarista invitada tenemos hoy a la doctora Claudia Schmidt de la Universidad Torcuato Di Tella. Ella es profesora e investigadora asociada de la Universidad Torcuato Di Tella. Leo en castellano después. Es investigadora invitada del Instituto Nacional de Historia del Arte de Francia y curadora invitada del Centro Canadiense de Arquitectura para la exhibición de la serie Out of the Box, Amancio Williams 2023-2024. Y como comentarista interna de aquí del Instituto, tenemos a la doctora Verónica de Valle, quien es profesora titular regular y directora del doctorado de aquí de la FADUBA. Es investigadora independiente del CONICET y es la directora de la sección de Teoría, Historia y Crítica de los Diseños aquí de IAA también. Así que le damos la palabra a Mario y luego escuchamos a Claudia y a Verónica. Gracias. Bueno, yo voy a hacer algunos, mencionar algunos aspectos del trabajo que me parecen especialmente dignos de destacar en esta especial presentación que recién comentábamos de su origen con Laura. Primero, obviamente, el título, la parte de fantasía del título es obviamente una especie de paradoja, ¿no? Si todos saben todo, entonces no haría falta ningún tipo de comunicación ni de expresión. En realidad es una provocación crotchiana, que aparece claramente en la cita final. El origen de este trabajo tiene que ver con otro seminario de crítica que fue aquel que presentamos, ya no me acuerdo hace cuánto tiempo, sobre verdad y método de Hans-Georg Gadamer, en el cual una de las cuestiones que, por lo menos a mí, me generó una impresión, una huella, por así decirlo, fue la observación de Gadamer sobre la importancia de la formación, el concepto de formación, muy alemán por otra parte, y por eso generalmente se presenta con más claridad hablando de Bildung, que es la manera que lo planteaban los alemanes desde mucho tiempo atrás. La formación como hecho, digamos, determinante, genético, tanto del aprendizaje como del ejercicio de la disciplina. Y ahí Gadamer dice, y el fondo sobre el cual debe cumplirse la formación es sobre, y lo pone en latín, sensus communis, pone Gadamer en su texto. Bueno, y ahí es donde piqué yo, como un bagre, digamos, piqué de inmediato, porque además eso venía a cuento de mis antiguas preocupaciones, obsesiones o, digamos, extravagancias, que es la idea de enfrentar la cultura en general con la cultura particular de los arquitectos. Y esto no tiene otro cauce que eso, digamos. En ese sentido, lo primero por lo que uno picó el anzuelo es porque inmediatamente al pensar un poco más detenidamente en la noción de sentido común y pensar más allá de lo que habitualmente se percibe cuando habla de sentido común, porque todo el mundo habla de sentido común, pero poco se reflexiona sobre qué quiere decir eso. Es una especie de, digamos, de comodín retórico con el cual se sale del paso muchas veces en las más diversas esferas de la vida nacional, en las más diversas esferas, del fútbol a la física nuclear. Siempre está el sentido común dando vueltas por ahí, o el buen sentido, como dicen, aclaro, ya desde el principio los franceses y los italianos, ¿no? El buon senso, dicen los italianos, con maravillosa expresión, pero es el sentido común. Y bueno, entonces la segunda cuestión que aceleró la
digamos, el apetito por la cuestión es recordar, digamos, con lo que a uno le va quedando, decantando de la memoria, las reiteradas y continuas observaciones e indicaciones que desde la más tierna edad de preparación en la facultad, en la disciplina, hacían los diversos profesores y docentes sobre la necesidad no solamente de no tenerlo en cuenta, sino de olvidar el sentido común. Una y otra vez, una y otra vez. Eso es una especie de discurso que yo no tengo otra salida de calificar como una especie de discurso oculto. Porque cuando uno lo va a buscar a los textos, que por lo demás no son muy extensos respecto a las modalidades de formación que tenemos en la facultad en este momento y en las últimas décadas, más bien tienden a, digamos, a desvanecerse ya los discursos, pero eso está todo el tiempo ahí. Es decir, está todo el tiempo ahí la idea de que hay que apartarse del sentido común continuamente. Y eso, bueno, me hace picar el anzuelo con mayor intensidad todavía que la observación de Gadamer. De manera que los orígenes, las intenciones de este trabajo están en esas dos cosas. En la, digamos, por un lado, necesidad de profundizar en esa cuestión, que cuando uno sale de la esfera de ese discurso oculto, el sentido común es un asunto extraordinariamente complejo. Algunos autores dicen, no hay asunto más importante en la filosofía que la cuestión del sentido común. Por ahí dan vueltas Clifford Geertz, Hannah Arendt, dicen cosas parecidas. Dice, este es el asunto sustantivo, ¿no? Y en ese sentido, y digamos, mostrando un poco el juego, a mí me sirvió muchísimo el trabajo de Nuhm, de José Nuhm, que se llama El sentido común y la política, que les recomiendo a todos, y que me sirvió de, digamos, de guía virgiliana, en la, digamos, ir yendo por los diversos autores, que después, bueno, uno fue sacando sus propios, digamos, hallazgos dentro de cada uno de ellos, ¿no? De nuevo, desde Hannah Arendt hasta, digamos, los antiguos, ¿no? Bien, entonces, digamos, ese es un poco el origen de la cuestión. Después hice algunos trabajos basados en esa cuestión del sentido común, pero sin ir demasiado lejos en lo que podía, digamos, sacarse como conclusión o proyecto en cuanto a una aplicación más específica de la cuestión en el plano de la arquitectura. Hay algunas publicaciones que hice en la revista Suma, bueno, alguna ponencia en las jornadas de investigación de la Secretaría de la Facultad, y mi discurso inaugural en la Academia de Arquitectura y Urbanismo estuvo vinculado a eso y está colgado ahí. Pero como verán, todavía ahí estoy un poquito, por así decirlo, flojito en cuanto a las cuestiones disciplinarias, pero ya me sospechaba que la ruta para resolver eso era la que aparece acá, es decir, la postulación, que es una postulación, digamos, corajuda, pero que sostengo, que la noción y digamos, el argumento, el concepto correspondiente a la cuestión del sentido común es el tipo arquitectónico. Y digo a propósito tipo para no confundirlo con tipología, que es la manera un poco confusa en que a veces se presenta el asunto. De manera que el trabajo que presento acá es, digamos, una renovación, un enriquecimiento, desde luego, del trabajo sobre el sentido común, porque siempre a uno le van apareciendo cosas, más descubre cuanto más cosas ves, más te llevan a otra cosa, y una segunda parte que es la cuestión del tipo arquitectónico, ¿y cuál es la hipótesis? Bueno, ver si las dos cosas son congruentes. Ese es el intento del trabajo, es decir, si hay una congruencia destacable en eso. Y así como en el caso del sentido común hay muchas opiniones muy diversas en el plano de lo
que podríamos llamar filosófico. Bueno, en la arquitectura la cuestión del tipo es verdaderamente un aquelarre, digamos. Se opina cualquier cosa en todas las direcciones posibles cuando uno revisa la historiografía y la literatura, como dirían los médicos, la literatura sobre esto. Yo intenté de hacer un barrido, especialmente sobre, y lo reconozco, sobre los textos y las presentaciones que tienen que ver con la proposición mía, aunque por ahí hay una nota al pie, digamos, castigando a algunos autores por su propia confusión sobre este asunto. La principal cuestión que me parece que está en juego aquí y que es como una advertencia preliminar, es decir, que mi plan, y por eso ahí no hay nada, es: estamos trabajando con representaciones de carácter verbal en esto. ¿Pero por qué? Porque el sentido común ni hablar, pero el tipo arquitectónico, tal cual lo traigo yo acá, es una representación no icónica. No es una forma, no es... Y esto a los arquitectos hay que decírselo muchas veces porque son adictos a esta cuestión. Todos estamos formados en clases, por ejemplo, en la facultad de Historia y otras, donde la idea es, bueno, el profesor va a hablar un poquito y después va a mostrar fotos. Y en realidad lo que estamos esperando es que muestre la foto. Y ese es un problema que tenemos, porque hay cuestiones que son verbales, pero si no nos detenemos a observarlas con un poquito de cuidado, estamos en problemas. Entonces, por eso yo no traje a propósito, no traje ninguna cuestión aquí, aunque alguna podía haber traído. Y me parece que la primera, digamos, jugada en la apuesta que estoy haciendo, hay una posibilidad de congruencia, es que las dos cuestiones son de carácter verbal, son, digamos, ideológicas, si se puede decir así, y no son, digamos, semejanzas de carácter formal, icónico, proyectual, modélico, o todas las palabrejas, configuraciones, o todas las palabrejas que tenemos por ahí para hablar de la imagen. Porque finalmente es o la palabra o la imagen, como diría Deleuze, en el cual siempre me estoy apoyando un poco en segundo plano sobre esto, ¿no? Es decir, considerando que son en el fondo irreductibles, Ahora, con eso, la jugada que estoy haciendo, bueno, puesto que es irreductible, la imagen se va afuera y no me la traigan de nuevo para hablar del tipo arquitectónico, porque como yo ahí me embandero con Quatremer dice, es una noción, y Aldo Rossi dice, es un enunciado lógico. No son el tipo como argumento teórico es esencialmente un enunciado lógico. Nunca es una forma, por lo tanto, ¿cómo puede ser que algunos autores digan que tal arquitecto es type giver? ¿Cómo puede ser type giver? Proyectando. Entonces todo eso tengo que sacarlo del medio, porque nunca se puede proyectar un tipo. El tipo es un enunciado lógico, es decir, no puede ser una forma. Esta es una especie de postulado que yo hago. Por supuesto que hay autores que dicen otras cosas, pero yo quiero plantearlo de esta manera, con la arbitrariedad que te da la capacidad de ser el autor de un texto. Así que, bueno, con eso estamos. Por ejemplo, una imagen que yo podía haber traído, el único autor que es descaradamente, dice, yo voy a violar el sentido común, es Le Corbusier. De todo lo que he visto, descaradamente lo dice con la casa en el lago, de 1925. Dice, yo voy a hacer algo acá que para todos es algo, digamos, que no es el adecuado al uso, pero tal vez sea mucho mejor que algo adecuado a los usos habituales, porque además hay otro problema, Jorge, en el tema de lo que llame discurso oculto de los arquitectos. ¿Qué quiero decir con discurso oculto? Aquello que no está por escrito, que se dice, digamos, por ahí atrás de un pasillo, una cosa así. Hola. A cambio de no decir nunca las cosas de una manera muy frontal, hay una enorme cantidad de expresiones eufemísticas sobre el asunto. Eufemismos sobre el asunto. Que no dicen, yo estoy en contra del sentido común, pero dicen, estoy en contra de hacer lo que siempre se hace, y otras expresiones así amables, pero que en el fondo están diciendo lo otro. Así que yo por eso lo califico de discurso oculto, porque es muy difícil encontrarlo en las
incluso escasas expresiones documentales de las proposiciones didácticas en nuestra facultad. Es muy difícil encontrarlo abiertamente. Así que, bueno, estoy más o menos. Esa es la jugada. Esa es la jugada. Es, primero, sostener el sentido común, es un asunto muy importante y debería ser el soporte de la arquitectura. Es lo primero. Y segundo, ¿cómo haría eso la arquitectura? Mediante la noción de tipo. Mediante la noción. Yo no digo hay que proyectar tipos, porque es imposible. Estoy diciendo es imposible proyectar un tipo. El tipo es siempre una noción que se constituye como abstracción a un conjunto enorme de proyectos y de construcciones. Es una abstracción, un enunciado lógico. Por lo tanto, alguien que diga, ahora voy a proyectar tipológicamente, no tiene sentido. En realidad, el tipo está por encima de esas cuestiones. Así que, bueno, esa es la jugada, esa es la proposición. El sentido común está bien y para ser un arquitecto del sentido común hay que tener la noción del tipo, o si se quiere, de los estudios tipológicos en mente. Esa es la idea general. Le damos la palabra a Claudia. Bueno, por supuesto, contentísima de estar en la que fue mi primera casa de investigación y siempre la considero volver a mi casa primera. Así que una alegría siempre que por lo menos me tengan en cuenta. Valorar este seminario de crítica, que es un espacio que se ha sostenido, que se ha recuperado, ¿no? Ya hace rato en la gestión del IERNUR y ha ido creciendo y me parece que es un lugar que hay que cuidar y hay que fortalecer, y me parece fantástico la diversidad, la participación siempre renovada tanto de trabajos de investigación, que hay que sostener la investigación, que es otra. Esto es una especie de arenga política para cuidar nuestra baldosa, ¿no? Pero me parece que no hay muchos lugares, está el Instituto, el ITEPAC, digamos, y la verdad que son, por lo menos diría hoy, en nuestro ámbito, los dos sostenes, los dos polos que están sosteniendo con todo, ¿no? Sus niveles, sus diferencias, sus virtudes, lo que se está produciendo en el campo, así que en ese sentido estoy muy agradecida por la invitación. Agradecida a Mario, que no solo provoca el título, sino me llama a mí para provocarme, así que estoy encantada de que me hayas provocado y vamos a alegremente disentir en todo, que es un poco en casi todo, ¿no? Y que creo que es la riqueza de estos encuentros y que te agradezco porque me diste un trabajo enorme de repensar, y eso es lo bueno de estas participaciones. A ver, el trabajo plantea una serie de una selección, ¿no? de referencias, y establece una serie de relaciones especialmente seleccionadas, obviamente, porque no puede ser infinita, con el fin de sostener la correspondencia entre la noción de sentido común y también la noción de tipo, ¿no? Es una selección de básicamente dos grandes conjuntos de autores. Por un lado filósofos, por otro lado entre arquitectos e historiadores de la arquitectura o críticos. Serían los dos campos fuertes de las voces que pone en juego Mario en el trabajo, ¿no? El primer desafío que me propuso el trabajo es la diversidad y lo difícil que supone
seguir el hilo cuando se ponen en relación voces de distintos momentos que no dialogan entre sí muchas veces, ¿no? Que son voces que están referidas a coordenadas del debate en distintos momentos, y eso, bueno, por supuesto tiene que ver con una matriz que está evidenciada, vinculada al postestructuralismo, esta configuración, ¿no? de primero poner sobre la mesa o poner la aceptación de la analogía lingüística de la mayoría de los campos del conocimiento, tratando de trabajar en esa analogía y haciendo la salvedad que está puesta y que está refrendada de lo que en algún momento Tafuri llamaba la intraducibilidad de los lenguajes, ¿no? Las palabras y las cosas, todo eso está claro, pero hay un acento fuerte en sacar la cosa, que es lo que acabas de reforzar. Entonces ahí me gusta que podamos conversar, ¿no? Como hablar de arquitectura sin la cosa, esto es arquitectura obviamente, pero también la arquitectura son los proyectos, la ciudad, los edificios, la materialidad. Entonces, hacer este esfuerzo es un esfuerzo, por supuesto, deliberado para estudiar un problema. Pero hay una pregunta hablando allí, es, bueno, para una situación de análisis de un tema está claro que uno recorte y vea en profundidad algo, pero si saco todo el mundo que supone la obra, la arquitectura, ahí espero qué pasa en el capítulo siguiente. Entonces, se me hace como me estaría un poco excusando, en cierto modo, por una cuestión de formación, en un punto de ignorancia y hasta de ética, de no meterme demasiado con el mundo de la filosofía, ya que no es mi campo, aunque mi doctorado fue en la casa fue en filosofía y letras, pero en el área de historia, ¿no? Yo hice mi doctorado en el marco de... O sea, mi doctorado es en historia, convención en teoría de las artes, digo, claro, porque por donde yo puedo trabajar y donde más o menos la formación se me pudo ir orientando es esta relación entre estética, crítica e historia. Entonces, si puedo tomar algún filón del debate filosófico, lo voy a tratar de tomar desde esos lados, porque hay un planteo un poco que excede mis campos de estudio y de conocimiento, cosa que me agradezco que me hayas puesto a estudiar y trabajar. Bueno, el gran problema del sentido común y de la traducción del buen senso, efectivamente hay un par de problemas que siempre nos atraviesan, y que es que todo el aparato de la teoría de la arquitectura y de la historia de la arquitectura, proveniente de matriz anglosajona y sobre todo en alemán, y después está la otra cabeza y todo el aparato proveniente en francés. Entonces, en ese sentido, algunas de las líneas plantean que el buon senso en italiano es una traducción del bon sens en francés de cartesiano, que a su vez para Descartes no significa sentido común, ¿no? Sino que es un término que él acuñó, que es el de la bona mens, y que es la razón, o sea, casi lo contrario al sentido común. Entonces, ahí me desconcerta en ese punto un poco la literalidad muchas veces de las traducciones de algunas fuentes, ¿no? Porque justamente, por un lado, si es la tradición de la bonamensis, la tradición cartesiana, la tradición francesa, claro que Le Corbusier va a ponderar la razón por sobre el sentido común, ¿no? Cuando en esa frase que vos extraes, en el fondo es cartesiano, obviamente, él está diciendo, yo voy por la razón, ¿no? Es decir, lo que puede justificar lo que... porque esa noción cartesiana, a su vez, esa noción
del bon sens, justamente no plantea que es una construcción de sentido colectiva, sino que es algo individual, ¿no? El planteo en ese sentido es que, bueno, lo que sería ese sentido común es una categoría que uno construye, el individuo construye, bajo la premisa de que el de al lado piensa lo mismo que yo. Y esa suposición sostiene una llamémosle malamente, acá un filósofo que me parece, una ilusión de sentido común que no es tal. ¿Quién va a contestar eso? La razón, ¿no? Porque entonces la ciencia, ¿no? Frente a que yo creo que si tomaste un tecito que te vas a curar y después te agarra una neumonía y te morís, bueno, entre esos extremos o entre esa manera de pensar, bueno, una cosa es el sentido común en ese rango, y el otro es la cuestión de la razón o la ciencia. Entonces ahí es donde hay un punto muy fuerte y muy interesante en la valoración que vos querés hacer o que vos proponés del sentido común y los límites. Hasta dónde ese sentido común es potente y es razonable, si se puede trabajar con esa contradicción. O sea, ahí tengo como alguna cuestión a pensar, porque me hiciste pensar. Por otro lado, esta línea también, vos citás a Schutz, bueno, la otra parte, ¿no? Una cosa es el sens como mens, o sea, la traducción de la mente o mentalité, que es lo que los franceses van a trabajar, y otra cosa es la cuestión fenomenológica y el sens por los sentidos. Entonces es otro mundo de pensamiento. Una cosa es la mentalidad de toda la matriz francesa y otra cosa es lo sensible. Ahí entra lo fenomenológico y cómo uno le da significado, en este caso, a los fenómenos, a las formas, a las cosas, ¿no? Entonces, de vuelta, ahí también está Althusser, Poiré, varios de los que vos citas están en esta línea más de esa tendencia natural de ver las cosas, pero que ellos plantean que en ese sentido común la ciencia también va a contestar. Lo que digo de que el paper tiene una construcción postestructuralista y por lo tanto me resulta difícil, entendiendo que este establecimiento de relaciones se basan en una especie de mundo propio, ¿no? Que las relaciones se entablan entre sí, una suerte de lo que después Sloterdijk llamara burbuja, y que hacen sentido allí. Y yo lo que extraño es la historia, es decir, la historicidad, porque las coordenadas de los debates en los cuales estas formulaciones van adquiriendo significación. Quizás ahí eso es lo que me gustaría ver en el próximo capítulo, en la próxima continuidad, ¿no? Porque cuando vos efectivamente planteás el tipo como una categoría absolutamente extraída, bueno, ahí hay un corte histórico, y justamente Quatremer nos separa. Para Quatremer, ahí no lo entiendo o no lo interpreto como vos planteaste. Para Quatremer, el tipo es una matriz, es una forma, es una impronta vinculada a un modelo, que ese modelo se imprime con un carácter, y el carácter que es el estilo, que es los caracteres, que todavía se llaman así, ¿no? ¿Cuántos caracteres viene de esa tradición? Y el estilo es aquella herramienta que imprime ese carácter y por lo tanto le da estilo. El estilo es la pluma, la puntita de la pluma, ¿no? Entonces, esa forma circular tremenda
y amargada que tenía Catremer. Catremer vos lo lees y es un amargado, todo está mal y todo negativo, y, bueno, pero es fantástico. Pero entonces yo no puedo leer ninguna del diccionario. Catremer no es un diccionario, es una network, es una red, porque además en cada una de las voces está la referencia a la otra. Entonces, a diferencia de un diccionario que es autónomo a las voces, ¿no? Entonces, si hay algo que tiene Catremer es esa construcción entramada de relaciones entre una cosa y otra. Ahora, ¿qué pasa? Por eso digo de la historicidad, porque sí, Catremer estaba fuertemente preocupado en poder ordenar, también lo estaba Boulez unos pocos años antes, frente al proceso de la Revolución Francesa y del susto que producía la libertad, ¿no? Lo que dice Boulez, y decían varios, hasta el propio Ledoux, que ya se venía corriendo, dice, bueno, si cualquiera puede pensar lo que quiere y tenemos libre albedrío, no hay más arquitectura. Y el ensayo sobre la arquitectura de Boulez es decir, señor, la arquitectura es esto. Es una institución, es el carácter, es las formas puras, es la universalidad, bueno, y una serie de cosas, ¿no? Entonces ahí hay en esa preocupación, un poco después está Catremer armando este aparato impresionante teórico, conceptual, de sostener la arquitectura. Pero en ese sentido, la noción de tipo es poder justamente recuperar, la noción de tipo está anclada fuertemente, históricamente, como vos decís, está antes, eso está clarísimo, es casi más que tipo, arquetipo, ¿no? Están en una cultura que se construye y que no hay tipo sin modelo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, saltando y tomando el momento en que Catremer reaparece con fuerza en el debate, que es con Rossi, ponelo, con todo ese momento del posmodernismo en general, con Rossi en particular, que lo va a recuperar, es ahí donde pone la tijera. Es ahí donde se corta el problema del carácter y aparece el tipo como forma. Entonces ahí, en el final de ahí sí hay una crítica puntual al recorte de la noción de carácter como forma, y por eso tu aprehensión a decir no me vengan con las imágenes, porque claro, no me vengan en ese momento con esas imágenes. Pero en ese sentido, el tipo como forma predominante por sobre el modelo, incluso sobre el carácter, el tipo icónico, el tipo de la forma, y acá la experta por ahí va a mejorar o aclarar un poco más esto, va en contra de justamente la disolución del carácter de la modernidad del siglo XX, donde la abstracción total y lo blanco y el cubito y el objeto y la repetibilidad eterna rompen toda capacidad de iconicidad, toda posibilidad de carácter particular. Entonces, ahí, si historizamos el debate, ahí yo diría, bueno, ahí Rossi o los rossianos y esa lectura sesgada de Catremer me da lugar a decir, bueno, esto sí se estableció como sentido común y demos una vuelta y vemos los resultados que son discutibles, ¿no? Como siempre. Ahora, básicamente son esas, en términos muy generales, vos al final tenés como un resumen muy interesante con frases muy contundentes. Por supuesto, no estoy muy de acuerdo en tu afirmación de qué sentido que el tipo sería la versión arquitectónica del sentido común. Este tipo rossiano, sí, te lo compro. Porque es una reducción, es una casi jibarización de una noción poderosísima de toda la gran tradición de la cultura arquitectónica en un sentido común acotado, que por supuesto no puede escapar de esto que vos bien planteás, que está, no vas a inventar un tipo, el tipo está. Ahora, que ese tipo se transformó en que es un cuadrado, que es un cubo, que es un volumen, ahí no es un tipo.
es una reducción, perdió el carácter, perdió el modelo, perdió la referencia, termina siendo, qué sé yo, como estoy pensando en la arquitectura que se llama vulgarmente posmoderna, ¿no? Cuando buscan ese historicismo, qué sé yo, la Plaza Italia de Moore, ahí es donde ahí es donde me hace crisis toda esta cosa. Si terminás diciendo, bueno, el tipo se recorta y es un sentido común, ahí es donde se recorta ese piolín. Después decís algo así como, si no estoy errada porque lo copié, el sentido común y el tipo son naturales y transparentes. Bueno, eso es tranquilo, ¿no? Me tengo que tomar un Valium ahí, no sé. No sé qué quiere decir natural, la transparencia no existe. Lamento a esta altura de tu vida contarte que es una cosa tan terrible, pero hay tal cosa. Claro. Entonces, a ver, si toda esta tradición uno la puede anclar en el propio Alberti, por poner un punto de ancla de este debate de los tipos, cuando él decía, bueno, la arquitectura pública tiene que responder a las formas, si es posible al círculo y si no al cuadrado, a todas las formas centralizadas, tiene que ser, tiene que estar ornamentada, o sea, tiene que tener carácter, tiene que estar emplazada de manera tal que tenga relaciones que remeden el modelo de la antigüedad, bla, bla, bla. Ahí es una cosa, ahí está la arquitectura para mí. Y lo que entonces, para no ahondar más, después por ahí podemos abrir un poco. Es que sencillamente el punto débil, si se quiere, o el punto de dificultad que me permite contestarte si tu hipótesis se sostiene, es que me gustaría que cruces este aparato con los debates correspondientes, en donde la cuestión de tipo tiene una determinada densidad. Entonces, si tiene esa densidad, se aleja del sentido común, porque Alberti está construyendo una noción poderosísima de tipo, cómo se construir, que no tiene nada de sentido. Está diciendo, esto tiene que ser así, la arquitectura tiene que ser de una determinada manera. Que eso haya encarnado como sentido común, bueno, qué sé yo. Pero de vuelta, ¿de qué sentido común hablamos? ¿Del bonamens cartesiano de la razón o del buon senso? No, el buen senso es la traducción de eso, o de un sentido común más ideologizado, como decís vos, y por lo tanto uno podría decirlo malamente, poco académicamente, la sabiduría popular, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone en valor, cómo se levanta? Mi deseo sería levantar esa sabiduría popular, si es posible, y ser más Alberti que Rossi. Pero bueno, más o menos. Muchísimas gracias. Mi intervención va a ser muy breve. Yo tengo más preguntas que otra cosa para hacerte y lugares donde el texto de alguna manera se me presentó como gaps, como sí, lugares exacto, para reponer exactamente, que me gustaría aprovechar esta instancia, que son propios de un trabajo en elaboración, como vos bien señalás, y que incluso noté que entre la versión que me mandaste el año pasado y la que está subida hay una diferencia, que me resultó mucho más completa, la que está subida en la página del instituto, y pude recuperar algunas de las cosas que me habían quedado pendientes de la versión anterior, que es obviamente lógico porque una cosa es un trabajo enviado el año pasado y otra cosa es un trabajo enviado en los últimos meses. Yo comparto algunas de las apreciaciones de Claudia. Lo primero que quiero hacer es casi como una provocación. A mí me gustaría preguntarte cuál es el sentido común del sentido común. Porque creo que está también tramado sobre una serie de implícitos que a mí se me ocurrió verlos sobrevolar a lo largo del texto. Uno de estos implícitos o supuestos es que este sentido común es un sentido común infalible y es en parte un lugar de la verdad, ¿sí? Hay un cierto lugar de la verdad en ese sentido común, ¿sí? Que ese sentido común está vinculado también con imaginarios, ¿sí? Pero no con todo tipo de imaginarios, sino con algunos en particular,
que en general han sido desatendidos o han sido menospreciados o están en un lugar poco visto, ocultos, invisibles, digamos, ¿no? Como hay algo ahí que no aparece lo suficientemente explicitado. Y por una serie de pie de páginas entiendo también que esta elaboración, que tiene un conjunto de referencias riquísima y que es muy exigente para la lectura, ¿no? Porque repone, digamos, filosofía, teoría de la arquitectura, digamos, lingüística, teoría del discurso, semiótica, digamos, y antropología, y también alguna que otra teoría sociológica, donde, bueno, ahí me agarraba, digamos, ahí me agarraba, había como la liana para agarrarme, ¿sí? Digamos, este conjunto de referencias de alguna manera van marcando esto. Yo te voy a decir cuál, digamos, mi parecer en relación a estas lecturas, ¿no? Entonces, y que ese sentido común, que en algunos momentos llamás como articulado, vinculado a la idea de la comunidad, no aparece el término sociedad, no aparece lo social, aparece pueblo y aparece comunidad. También yo dije, caramba, ¿será que esto tiene que ver con una cierta tradición del pensamiento? Porque estos términos no son términos neutrales, o sea, cada uno tiene su peso específico, ¿no? No es lo mismo decir pueblo que decir sociedad, no es lo mismo decir comunidad que decir lo social. Entonces ahí hay como una apuesta en esta articulación, o se los traen las voces de terceros, ¿no? O sea, estos autores están diciendo esto, entonces yo me paro en este lugar. Digamos, me pregunto también si esto que vos le estás de alguna manera señalando a la arquitectura y a la enseñanza de la arquitectura es privativo de la arquitectura, o en realidad es toda una tradición que entiende, digamos, la construcción del pensamiento científico como opuesto al sentido común, ¿sí? Y en ese sentido, si la pregunta en todo caso sería ¿cómo participa la arquitectura de esta tradición? O sea, ¿cuál sería en particular aquello que la arquitectura viene a reponer a este conjunto de discusiones, ¿sí? Y en ese sentido, me pregunto, porque me parece que hay una ausencia, si bien está toda la teoría del discurso y el postestructuralismo y toda digamos, por ejemplo, aparece Deleuze, pero no aparece Barthes, ¿no? Y Barthes sí es un pensador que ha trabajado sobre todo la idea de mitología, connotación, digamos, ha trabajado ese lugar fuertísimo, digamos, de ese sentido común, totalmente ideologizado, ¿sí? Y Barthes lo trabaja la idea de ideología como representación de mundo, digamos, no es la distorsión que vos injustamente le atribuís al marxismo, o sea, sí, porque tampoco es privativa del marxismo, sino que es una tradición previa. Entonces, eso me parece interesante, pero me pregunto ahí cómo que hay algo, un ausente, que es el pensamiento crítico en términos de teoría social, ¿no? Lo que es la tradición de la crítica, ¿no? La tradición de golpe frankfurtiana, que podrías tener algo sumamente interesante para tomar, que no necesariamente es la versión pasable del marxismo gramsciano, sino que es otra tradición que justamente es la que mejor marida con todos los antecedentes alemanes que vos estás recuperando. Y ahí me parece que hay algo, un hilo importante para tomar. Después, me gustaría, si el trabajo sobre este componente ideológico, que vos acá lo dijiste más claramente que en el texto. Sí. Dijiste, bueno, estamos hablando de ideología. Bueno, porque era como, no lo había leído en esos términos. Y entonces eso reconduce la discusión en otros términos. Y finalmente, vos trabajás algo que es una provocación, y yo creo que está de alguna manera vinculado, es una intuición que tengo que está vinculado con lo que ustedes vienen trabajando en el equipo de investigación. Arrancás hablando de la oposición entre representación e invención. Decís, bueno, hasta aquí, digamos, la arquitectura ha trabajado más sobre el modelo de la invención, pero ha desatendido la idea de la representación. Esto se conecta con el sentido común, con los imaginarios. Bueno, esa conexión en el texto no está tan clara, y me parece que sería como interesante retomar. Y después, la última pregunta, y un poco en relación a lo que decía Claudia, me pregunto si no hay un esencialismo del sentido común, ¿no? Si no hay un esencialismo, y en ese sentido el trabajo puede tener dos derivas, hacia una ontología o hacia la historia. Y yo creo que es mucho más interesante un trabajo de historización, y quizá una historia conceptual del término sentido común o de tipo en arquitectura.
Nada más. ¿Quiere hacer una pregunta o comentario? Tenemos unos minutitos. Horacio. Primero, quería decirte, vos te metiste en esto. Te metiste con Claudio y con Verón. Así que, cagaste. El calavera no chica. Calavera no chica. Lo primero que quería decir. Lo segundo que decir. No se reacomoden tanto. No, para defender la paz. O sea que a mí, yo lo estaba elogiando, ¿no? El texto, puede ser muy saludable que se metan con esos temas, porque realmente yo creo que, no sé, pero lo conozco a Mar hace tantos años, me parece que cada tanto hay que volver a plantearse como cosas básicas de lo que es la praxis de nuestra profesión, ¿no? Cuando uno ve las cosas que ve, y ve las cosas que se hacen, y ve el paisaje urbano, yo creo que vas como a la esencia, es decir, si esto hace sentido, como dicen los ingleses, o no hace sentido, me refiero a la arquitectura misma. Por un lado, a mí me parece sumamente saludable el encuentro, la búsqueda de eso. Y por otro lado, me parece que metodológicamente saludable que la salida puede llegar a ser filosófica de todo esto. Uno a veces cuando recurre al pensamiento filosófico es cuando uno busca en fuentes que no están ni siquiera en Catremer y que no están en Aldo Rossi y que no están en el origen de otras cosas. A mí me parece un poco, tiene que ver con lo que dijo Claudia cuando mencionó a Descartes, ¿no? Donde hay una oposición ahí, porque Descartes era que la interpretación era la razón, que había cosas que no se podían entender con la razón. A mí me parece que lo importante era primero pensar en ese sentido cuál es yo soy medio dialéctico, ¿no? ¿Cuál es la oposición a eso? Y ya que estamos en términos filosóficos, cada uno se rasca cuando se pica, la oposición era Hume, ¿no? El empirismo, cuando vos decís, si yo tengo la razón por un lado, a nosotros nos conviene más entenderlo por el lado humeano, que decía que en realidad yo entiendo el espacio público, decía Hume, puedo entender a nivel sensorial. Y dice, yo necesito entender a las cosas a nivel de experiencia. Descartes está loco. No está bien lo que dice Kant, porque dice, él habla de la idea de Dios, pero si yo quiero entender el concepto de azul, a un ciego de nacimiento no le puedo transmitir el concepto de azul. Digo que si no tiene la experiencia, ¿no? Para decirlo muy rápidamente. ¿Y por qué lo nombro a toda esta polémica que es del siglo XVII y que por ello tiene mucho que ver? Porque el que nos sacó del problema que vos estás planteando, es decir, las palabras y las cosas. Claudia decía, por un lado está el discurso y por otro lado están los objetos, ¿no? ¿Qué se dice de los objetos? Fue Kant el que nos resolvió. Y a mí me llama la atención que no esté Kant presente en esta discusión, porque es el primero que resolvió el problema de sacar el asunto de la discusión sobre el objeto y ponerla sobre el sujeto. Y esto a mí me parece que es clave, que Kant nos dice en ese celebérrimo libro citadísimo y no sé, más citado que leído, supongo yo, que es la crítica de la razón pura, que en realidad ahí está una posible salida a este discurso de ver que en realidad no es tanto ver las cosas, sino quién es el que habla sobre las cosas. No sé si entiendo lo que estoy diciendo. El sujeto es el que, Kant dice, basta de hablar de la realidad no existe, por eso insisto que me parece bien hablar de sentido común, quiero aclarar esto, y de los personajes, porque la realidad no existe tanto en cuanto yo soy el que estoy determinando qué es la realidad. Yo digo que esto es esto, pues yo digo que es esto. Si a mí me sacás de la ecuación que es el juego, esta realidad no existe. Lo que quiero decir es que más allá de cierta abstracción que tiene tu trabajo, ¿no? Y eso es lo que a veces a nosotros nos saca y nos incomoda en el mejor de los sentidos, ¿no? Cosa que siempre es saludable que te sacan de la zona de confort para pensar en cuestiones tan elementales como qué hacemos cuando hacemos arquitectura. La posibilidad, no, ni siquiera es una recomendación, es como está ahí, lo tomás o lo dejás. Hay personajes que en términos filosóficos pueden colaborar a darte como una señal sobre este discurso. Y ahí creo que
que podrían dar y podrías encontrar un poco de corroboración de lo que vos estás diciendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Podés hacer el cierre, Mario. Fuertes acusaciones. Sí, sí. Y es un poco intimidatorio lo que se ha escuchado hasta acá. ¿Te parece? Sí. No, bueno, respecto, a ver, yo les quiero agradecer. Yo no te quería hacer pensar, la verdad que no. No te creas que no, es que lo hice. Pero les agradezco y aparte me hago cargo. Yo no, sería muy aburrido yo que comentarista que me den la razón. Digo, aburridísimo. Por lo tanto, hay un primer saldo ya positivo que me indiquen autores que no he tenido en cuenta, tipo Alberti y Bartés. Digo, eso me parece muy bien. Otro no lo tuve en cuenta porque no dicen nada sobre el sentido común, tipo Kant. Kant nunca dijo nada. Dijo mucho sobre lo que decís vos, pero sobre el sentido común en particular no dijo nada. Y si hubiera dicho, yo era el primero en traer citas del hombre para acá, ¿viste? Porque para mí es el hombre. Ahora, respecto a las observaciones de Claudia, primero me dejó perplejo que esto sea un trabajo postestructuralista, jamás me hubiera imaginado, y debo pensar mucho, entonces, ¿qué me está pasando? Si tú dices eso sin querer, ¿no? Y, a ver, el hombre, para mí, lo digo en el sentido yankee, this is the man, ¿no? El hombre, en la definición del sentido común, es Jean-Baptiste Vico, esencialmente es Jean-Baptiste Vico. Es decir, no es Descartes ni ningún otro filósofo. Es él el que pone sobre la mesa por primera vez el sentido común como un sentido común colectivo, que es el sentido que lo uso yo, y bien decís vos, no es el que usa Descartes. Eso se lo reprocha a Hannah Arendt. Hannah Arendt, en una cita que también pongo por ahí, dice, Descartes en realidad no está pensando en el sentido común, en el sentido colectivo, para decirlo rápidamente. No está pensando así. En realidad, si yo hubiera sido más astuto, tendría que haberlo sacado de la cancha directamente a Descartes, porque me metía en una especie de digamos, un ruido dentro de la historia que yo quería hacer, pero a veces uno no, a veces hasta quiere ser más, digamos, amplio de lo que debe ser. Y entonces hubiera sido preferible que yo no lo mencionara. Mejor no hablar de ciertas cosas. Así que, sí, ese introduce cuestiones. Después, respecto, para terminar con lo de Claudia, gracias por las observaciones. Si comprás la parte del sentido común rosiano, hacemos precio. No tengo problema, porque vos me decís, esa parte la compro. Bueno, es lo que yo traigo mi mercadería. Si no puedo vender todo, vendo una parte. Digamos, vendo un cuarto kilo. Digamos, ahora está de moda comprar en fracciones más reducidas, así que yo vendo. Es cierto, yo estoy en el sentido rosiano. Ahora, para mí, Quatremer es muy claro. Quatremer dice, disculpen, dice, no tiene nada que ver con la forma la noción de tipo arquitectónico. Él dice, la palabra tipo es menos la imagen de alguna cosa que la idea de un elemento que sirve de regla al modelo. Está diciendo, no es forma, es una regla lógica que está, digamos, en la abstracción de los modelos. Así que, bueno, por ese lado, y bueno, respecto a lo que dice Verónica, hay mucho para discutir acá, yo no voy a, digamos, y mucho menos entablar una segunda discusión, pero vos me decías, ¿es el lugar de la verdad? No hay ningún lugar de la verdad. No hay ningún lugar de la verdad. Es decir, no están ni los intelectuales, ni en el pueblo, ni en la sociedad. Yo dije muchas veces colectivo en el trabajo. Si usé demasiado la palabra pueblo, comunidad, sociedad, en realidad siempre quise hablar en lo básico de los que están afuera del campo intelectual. Eso es lo que los define, no simplemente una palabra, sino quiénes son los que forman una, digamos, esfera que se piensa como una esfera distinta, diferente y superior a los demás, ¿sí? ¿Y quiénes están afuera de eso? El sentido común es de los que están afuera de eso, ¿no? Y esa es la crítica al marxismo. Yo no soy injusto con el marxismo. El marxismo dice, el grueso está alienado.
Y somos nosotros, los marxistas, el partido de vanguardia, los que hemos hecho la ruptura epistemológica y hemos hecho, digamos, la ideología científica, los que pensamos mejor y separados de todos los demás. Por eso nunca puedo admitir la noción del sentido común. A mí me parece que los que mejor plantean eso, admitiendo esto que estamos de acuerdo, que la verdad no está exactamente en ningún lado, son los que dicen la ciencia, las disciplinas tienen que hacerse junto con el sentido común, no en contra del sentido común, junto con ellos. En último análisis, las ciencias se basan en el sentido común, son todas, digamos, densificaciones, refinamientos, sobre una base que siempre es el sentido común. Esos son las ciencias o las ideologías o como queramos llamarlas. Así que yo diría, no es el lugar de la verdad, es el lugar de los otros. El lugar de los otros, de los que no están en estos cenáculos discutiendo estas cosas. Ese es el lugar del sentido común. Ahora, que allí esté la verdad, no sabemos, cómo también tenemos todo el derecho del mundo a sospechar que tampoco está dentro de nuestro círculo. Hasta ahí llego. Después podríamos discutir muchísimas cosas más, pero les agradezco y, bueno, esperaba de ustedes que me pongan en dificultades, porque todo aquello que, bueno, vieja frase, lo que no te mata te fortalece. Si alguien te dice, no estoy de acuerdo con esto, bueno, hay que volver a pensar otra cosa para dirimir ese desacuerdo, ¿no? Así que gracias por todo eso. Bueno. Sí, si quieren un aplauso para los tres.